Saludos a todas y todos, continuamos con los videos. Después de una pausa que hice para poder terminar tesis doctoral, la cual ya fue aprobada. Hoy iniciamos con trastornos bipolares y veremos introducción, historia, epidemiología, etiopatogenia, factores genéticos, factores sociales y ambientales, factores neurobiológicos y por último factores psicodinámicos. Vamos a iniciar con la introducción. Los trastornos bipolares son un conjunto de trastornos mentales crónicos caracterizados por la presencia de episodios depresivos y episodios maníacos o hipomaníacos. Se dividen entre el trastorno bipolar tipo 1, en el cual aparecen episodios maníacos y depresivos, y en el trastorno bipolar tipo 2, en el que aparecen episodios hipomaníacos y depresivos y otros trastornos del espectro bipolar, en los que aparecen episodios afectivos de tipo depresivo y maníaco hipomaníaco que no cumplen los criterios diagnósticos para las otras categorías. Actualmente se prefiere el término de trastornos bipolares en plural, pues reconoce la existencia de una familia de trastornos íntimamente relacionados, pero con características fisiopatológicas, genéticas y clínicas que permiten diferenciarlos, y estos son el trastorno bipolar tipo 1, el trastorno bipolar tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5, tipo 6, más el espectro bipolar. Vamos a iniciar con la historia. Desde la Grecia clásica, diversos autores han descrito enfermedades caracterizadas por episodios recurrentes y autolimitados de ánimo deprimido y ánimo eufórico. No obstante, fue hasta el siglo XIX cuando la psiquiatría comenzó a describir esta enfermedad de una forma científica, acuñando principalmente las escuelas alemana y francesa muchos de los términos que han llegado hasta nuestros días. Vamos a ver la epidemiología de los distintos trastornos bipolares y la ciclotimia. La prevalencia de vida en el trastorno bipolar tipo 1 es del 0,6%. En el trastorno bipolar tipo 2 es del 0,4% y en el trastorno bipolar subumbral es del 1,4%. La edad de inicio en el tipo 1 es de 18,4 meses. En el tipo 2 es de 20 años y en el subumbral es de 21 años con 9 meses. El sexo en el trastorno bipolar tipo 1 es igual en hombres y en mujeres. En el tipo 2 es igual en hombres y en mujeres, y en el subumbral es igual en hombres y mujeres. La clínica del trastorno bipolar tipo 1 presenta manía más depresión. La clínica del tipo 2 presenta hipomanía más depresión. La clínica del subumbral presenta síntomas maníacos y depresivos sin criterios del trastorno bipolar tipo 1 ni del trastorno bipolar tipo 2. Ahora vamos a ver los principales antecedentes históricos en el trastorno bipolar. De los autores, el primero es Hipócrates. Él acuña el concepto manía y melancolía del griego bilis, aunque con significados algo diferentes a los actuales. Fallret, 1854, acuña el término folie circulare, que es la alternancia de estados depresivos y manía. Bayerer acuña el término folie et double formée. Kalbaum, 1882, acuña el término ciclotimia, que es manía y depresión como estadios de la misma enfermedad. Kraepelin acuña el término psicosis maníaco-depresiva, que incluye a todos los trastornos afectivos recurrentes sin separar la depresión recurrente del actual trastorno bipolar. Señaló que a diferencia de la demencia precoz, no había deterioro. Leonard puso énfasis en la polaridad de los episodios, separando la psicosis maníaco-depresiva en dos enfermedades, las cuales son depresión unipolar y trastorno bipolar. Ahora vamos a pasar a la epidemiología. La prevalencia de vida a nivel mundial es del 0,6% para el trastorno bipolar tipo 1 y del 0,4% para el trastorno bipolar tipo 2 y del 2,4% para el total de los trastornos del espectro bipolar. Los trastornos bipolares son un conjunto. En su conjunto son la 17ª causa de la carga global de la enfermedad.
Las características epidemiológicas y clínicas del trastorno bipolar son similares en diferentes países, culturas y razas, aunque pueden existir diferencias en su modo de expresión derivadas de las particularidades culturales e individuales. Se ha identificado en algunos estudios una tendencia a una mayor prevalencia del trastorno en los países más ricos. Más de un 70% de las personas con trastorno bipolar presentan características clínicas antes de los 25 años, siendo el inicio más precoz en el trastorno bipolar tipo 1 que en el tipo 2. Algunos estudios han demostrado un retraso en el diagnóstico de hasta 5 años. La aparición de síntomas de trastorno bipolar posterior a los 50 años es poco frecuente y debe hacer pensar en causas orgánicas, mientras que la prevalencia de vida del trastorno bipolar en general es muy similar en ambos sexos. Esta es mayor en hombres en lo que respecta al trastorno bipolar tipo 1 y mayor en mujeres cuando se trata del trastorno bipolar tipo 2. Las mujeres tienden a presentar más episodios depresivos y mixtos, así como mayor prevalencia de ciclación rápida, mientras que los hombres presentan más episodios maníacos. En los últimos años se ha detectado un aumento de casos de trastorno bipolar cuya causa puede relacionarse con diferentes factores, tales como cambios en los criterios diagnósticos, fenómenos de anticipación genética, aumento del uso de antidepresivos o consumo de tóxicos. Ahora pasamos a la etiopatogenia. El trastorno bipolar es una enfermedad de origen multicausal en la que intervienen factores de tipo biológico, psicológico y social. No obstante, más de un 70% del riesgo de padecer la enfermedad es heredable. A pesar de la clara importancia de los factores biológicos en el trastorno, aún no disponemos de ningún marcador neurobiológico de utilidad diagnóstica en la práctica clínica. Tampoco ningún trastorno ni patrón concreto de personalidad parecen asociados de forma clara al desarrollo del trastorno bipolar, aunque sí es frecuente la comorbilidad entre esta enfermedad y algunos trastornos de la personalidad. Ahora pasamos a los factores genéticos. Los factores genéticos, como ya se ha comentado, constituye uno de los más importantes determinantes del riesgo de sufrir trastorno bipolar, estimándose en algunos estudios una heredabilidad de hasta un 85%, una de las mayores cifras entre los trastornos psiquiátricos. Esta herencia es de tipo poligénico y muchos de los genes implicados aún no han sido identificados. Algunos de los genes implicados están relacionados con la señalización intracelular, especialmente los canales de calcio, las vías glutamatérgicas, la inmunidad, la regulación hormonal, el microRNA y las histonas. Algunas de las regiones cromosómicas más importantes en la genética del trastorno bipolar son la 18Q, la 21Q y la 22Q. Además de existir genes implicados con el trastorno bipolar en general, parecen existir diferencias a nivel genético entre el trastorno bipolar tipo 1 y el tipo 2, así como genes implicados específicamente en la ciclación rápida o en la respuesta al tratamiento con litio. La importancia de los genes en el trastorno bipolar se pone de manifiesto en los estudios familiares. Los familiares de personas con trastorno bipolar tienen un riesgo de entre un 10% y un 25% de padecer cualquier trastorno del ánimo, y a pesar de que el riesgo que más aumenta es el de padecer trastorno bipolar, el trastorno más frecuente entre familiares de personas bipolares es la depresión. Los estudios con gemelos muestran una concordancia del 70 al 80% para monocigóticos y del 16 al 35% para los disigóticos. Algunos factores que aumentan el riesgo de trastorno bipolar en los familiares de personas con la enfermedad es el grado próximo de parentesco, el mayor número de familiares con el trastorno y la mayor gravedad de las enfermedades en ellos. En los factores sociales y ambientales, además del sustrato de vulnerabilidad genética descrito, la aparición del trastorno bipolar se encuentra condicionada por diferentes tipos de factores externos de tipo médico, social y físico. Algunos factores implicados en el riesgo de padecer trastorno bipolar son perinatales,
como el nacimiento por cesárea, la infección materna por gripe, el consumo de tabaco en la madre o la edad avanzada de los progenitores. Otros factores relacionados se encuentran con las vivencias traumáticas, especialmente durante la infancia, que condicionan un inicio más precoz y un curso más torpedo de la enfermedad. Algunas enfermedades médicas, como la esclerosis múltiple, trastornos endocrinos, lupus eritematoso sistémico o ictus, también han demostrado asociación con el trastorno bipolar. Otro factor importante que adelanta el inicio del trastorno y aumenta su gravedad es el consumo de drogas, especialmente el uso de cannabis durante la adolescencia. Otras sustancias también podrían empeorar el curso, como son las drogas de abuso o tratamientos médicos, entre los que se han señalado los antidepresivos, asociados a un riesgo de inducción de episodios maníacos en pacientes con vulnerabilidad previa. Otro tipo de condicionantes identificados ya por los autores clásicos son los cambios estacionales o la expresión a la luz artificial o solar, que podrían relacionarse con la aparición de los episodios afectivos. Finalmente, todos estos factores intervienen entre sí para desencadenar episodios afectivos en las personas con vulnerabilidad genética. Se ha propuesto que se necesitan más factores ambientales para desencadenar el primer episodio, el cual produce daños a nivel cerebral que hacen más fácil sufrir nuevos episodios, precisando menos factores desencadenantes para los siguientes episodios afectivos. Pasamos a los factores neurobiológicos. Clásicamente se pensaba que el trastorno bipolar era el resultado de un desequilibrio entre la transmisión dopaminérgica, noradrenérgica y serotoninérgica. A pesar de algunos datos indirectos que apoyan esta idea, como la respuesta a fármacos que actúan sobre estas vías, no se han encontrado disfunciones específicas en dichos sistemas que expliquen la clínica. Asimismo, desde hace años se sabe que algunos sistemas hormonales, especialmente el eje hipotálamo-hipófiso adrenal y el hipotálamo-hipófiso tiroideo, pueden estar implicados, al menos parcialmente, en la patogenia del trastorno, encontrándose alteraciones en su función en pacientes con trastornos afectivos. Los estudios más actuales se encuentran en la modulación de las conexiones sinápticas y la plasticidad neuronal en determinantes áreas del cerebro, así como las alteraciones moleculares y celulares implicadas en ello. En esta línea se han encontrado recientemente alteraciones en la función mitocondrial y del retículo endoplasmático, así como neuroinflamación, oxidación, apoptosis y cambios epigénicos relacionados con el trastorno bipolar. Otro novedoso campo de investigación desarrollado recientemente es el que relaciona las alteraciones en la microbiota intestinal con la patogenia del trastorno bipolar. Los datos de neuroimagen han aportado por lo general resultados poco consistentes. No obstante, se han encontrado alteraciones en hipocampo, amígdala y corteza prefrontal que podrían estar relacionadas con la clínica, así como lesiones en la corteza con lesiones a nivel cortical, posiblemente relacionadas con el daño cerebral durante los episodios agudos. Los cambios a nivel molecular, celular y anatómico descritos, así como otros producidos durante los episodios agudos, podrían favorecer la aparición de nuevos episodios en el futuro, disminuyendo los periodos intercríticos y los factores estresantes necesarios, proceso que se ha denominado neuroprogresión. Y por último, vamos a ver los factores psicodinámicos. Klein y Abraham y otros autores entienden la manía como un mecanismo de defensa frente a la depresión subyacente, siendo la negación el principal mecanismo de defensa empleado. Es todo en el video de hoy. En el video siguiente veremos manifestaciones clínicas y el resto de la información de los trastornos bipolares. Si les gusta la información, por favor den like y suscríbanse al canal de YouTube. Estoy como Pedro Méndez Bernal. Saludos cordiales a todos y nos vemos en el próximo video. Bye bye.